parte de revisión del neuro. Mm, Hoy vamos a ver corteza motora, pues muy brevemente, circulación, y vamos a hablar sobre el enfoque de SB. ¿Está bien? ¿Todos me escuchan? Sí, Dani, perfecto. Sí, Dani. Dale. Ay, se murió. Listo, entonces pues yo voy a empezar con el tema de corteza motora. Entonces, como parte de las generalidades, tenemos el sistema motor que va a tener una función motora somática, es decir, una función motora del cuerpo como tal. Y el sistema motor somático pues tiene muchísimas estructuras que se relacionan. Entonces pues está por ejemplo la corteza, los núcleos de la base, núcleos motores del tálamo, el cerebelo, la sustancia negra, los núcleos rojos, la formación reticular, etcétera. Y pues las neuronas motoras inferiores y las neuronas motoras periféricas, que son directamente los efectores de todo este sistema. Y también, pues vamos a tener entonces que dentro de la función somática motora vamos a tener el control de los reflejos, el tono muscular, la postura, el equilibrio, los movimientos automáticos y voluntarios. Entonces, estos primeros 4 ítems, digamos que van a tener una relación más directa con las aferencias periféricas y pues los otros ya son un poco más, digamos, controlados. Entonces, en general, el sistema motor se puede dividir como en dos grandes grupos, que sería el sistema motor piramidal y el sistema motor extrapiramidal. El sistema motor piramidal, digamos que tiene un origen directamente cortical en el área 4 o área motora primaria que vamos a ver más adelante. Se llama piramidal porque cursa por las pirámides y es el que se encarga de realizar principalmente los movimientos voluntarios que son rápidos y finos en las estructuras distales, es decir, es la vía, por ejemplo, encargada de que podamos hacer un movimiento de pinza. La vía extrapiramidal, por su parte, se va a encargar de controlar cosas como la postura, el tono, los movimientos automáticos y va a tener que ver la participación de múltiples centros y de circuitos subcorticales. Entonces, en esta vía lo que vamos a ver es una proyección de diferentes vías como la ruroespinal, la retículoespinal, la tectoespinal y la vestíbuloespinal que vamos a ver más adelante. Pero estas vías, digamos que actúan en conjunto, o sea, no son mutuamente excluyentes, sino que ambas hacen una sinergia para hacer una actividad motor unitaria. Es importante decir que el hecho de que yo diga que la vía piramidal tiene un origen cortical no significa que la vía extrapiramidal no lo tenga. De hecho, y vamos a ver más adelante, el origen del movimiento es en el área 4. Entonces, vamos a hablar como un poco acerca de las estructuras motoras y las vías descendentes. Esta imagen ejemplifica, pues es un chico, una niña, que está haciendo un movimiento de pinza y para hacer este movimiento de pinza hay que hacer toda una sinergia entre las áreas corticales y los diferentes vías y los diferentes núcleos, pues para lograr este tipo de movimiento fino. Y es algo que se va a ir desarrollando con el paso del tiempo, no solamente hablando de la evolución per se, sino hablando también del crecimiento de la maduración cortical. Entonces, este es un esquema bastante básico de las áreas de Brodmann, donde vamos a tener por acá, regálenme un segundito, donde vamos a tener por acá entonces la cisura lateral. ¿Sí se ve? ¿Dónde estoy rayando? Donde tenemos acá la cisura lateral y perpendicular a ella la cisura de Rolando, cisura o surco central. Y anterior o ventral a él vamos a tener entonces lo que sería el surco precentral, donde se encuentra la corteza motora primaria. Y en una zona más ventral vamos a tener la corteza premotora o el área 6. Digamos que ahí está muy bien definido, pero anatómicamente no está tan especificado. Y un poco más anterior tenemos otra área que también es motora, de la que pues no voy a hablar realmente,
pero que también es importante tenerla en cuenta, que es el área 8, que es pues el área de los movimientos oculares. Entonces, acá tenemos una corteza, un corte histológico de la corteza primaria, y esto lo puse aquí para hablarles acerca de unas células que se encuentran en el área 5, que son las células de Betz, que son unas neuronas piramidales que tienen unos axones súper largos que se van a extender hasta las motoneuronas espinales. En el área 6, digamos que estas motoneuronas no tienen unos axones tan largos, sino que sus axones se van a extender hasta la formación reticular del puente y del bulbo. Y pues también en cuanto a la corteza motora suplementaria, que tiene que ver un poco más con el giro del cíngulo, y es un poco más mesial, vamos a tener pues que los axones también van hasta la médula espinal, pero lo que diferencia al área 4 del área 24, si les digo pues que ambos axones van hasta áreas motoras, hasta la médula espinal, es que el área 4 va a tener que ver con el control de la musculatura distal y el área 24 va a tener que ver con el control de la musculatura proximal. Entonces el área 4 tiene un control más contralateral y eso tiene que ver con la decusación piramidal, y el área 24 ejerce un control bilateral. Entonces, esta capa 5 va a tener un estrato superficial y un estrato profundo. Ese estrato superficial es donde se van a encontrar unas células piramidales que son más pequeñas y van a tener unos axones que van hacia el estriado, más específicamente hacia el putamen, y el estrato profundo va a tener unas células piramidales que son mucho más grandes, que van a tener que ver directamente con las áreas motoras 4 y 24 que ya les mencioné, y que tienen que ver con los núcleos motores del tallo, es decir, que forman las fibras corticonucleares, los núcleos pontinos y los núcleos motores bajos de la médula espinal. Entonces, la corteza motora, como un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, va a tener unos axones que van hacia el núcleo estriado, hacia el subtálamo, núcleos rojos, núcleos pontinos y las células inferiores, y va a tener relación directa con el manejo de los movimientos, especialmente de la actividad motora fina. Pero entonces, hablando un poco más de lo que es la corteza motora primaria como tal, vamos a tener que esta corteza tiene un umbral de estimulación muy bajo y que tiene una organización somatotópica y es desproporcionada. Entonces, si nos fijamos, digamos que el homúnculo motor es como un hombrecito de cabeza donde la parte más medial de la corteza tiene que ver con el tronco, con los miembros inferiores, con el tronco y con las extremidades superiores, y estas son fibras que van a ir a través del tracto córtico-espinal, y la parte más lateral y también una parte muy grande que puede incluso entrar un poco en este giro, van a ir a través de los tractos corticovulvares, que van a controlar, entre otras cosas, por ejemplo, van a tener, entre otras cosas, por ejemplo, el control cefálico y el control del cuello. Esto porque es importante, porque yo puedo encontrar lesiones, yo puedo ubicar un poco, digamos, las lesiones de forma anatómica, dependiendo pues del grado de afectación de los diferentes miembros o de una determinada parte del cuerpo. Hay un grupo entonces de estas neuronas motoras superiores que va a hacer contacto con varios grupos de neuronas motoras inferiores, es decir, van a encargarse de inervar pues varios puntos. Se han hecho, digamos que varios estudios metabólicos en los que se ha visto que el flujo sanguíneo del área 4 aumenta durante los movimientos contralaterales. Es decir, o eso que se traduce pues a que mi área 4 derecha va a manejar mi lado izquierdo y mi área 4 izquierdo va a manejar mi lado derecho. Se encarga de unos movimientos que son relativamente simples, porque cuando los movimientos, digamos que son más complejos, voy a tener que se incluyen otras áreas, como el área 6 y el área 24. Digamos que esto lo voy a aclarar un poco más adelante, pero cuando yo hago planeación del movimiento más no ejecución, el área motora 4 no tiene como una acción
como tal, sino que la acción ahí está más en las áreas motoras suplementarias que tienen que ver propiamente con la motivación y la planeación del movimiento. Estas neuronas, o cómo se supo que la corteza motora primaria era la primaria, pues básicamente porque son las primeras neuronas en excitarse cuando se va a generar un potencial de acción neuronal para un movimiento. Es decir, esta es una línea de tiempo. Aquí está mi primer potencial de acción y más o menos aquí hay una sucesión de potenciales de acción que es lo que me va a generar el movimiento muscular. Entonces, si aquí yo di el estímulo, aquí tengo mi primer movimiento. Si aquí yo doy el estímulo y aquí tengo mi primer movimiento, eso lo que quiere decir es que la primera zona de mi corteza en reaccionar ante ese estímulo es esta área. No sé si queda claro. En cuanto a la corteza premotora, pues esta es una corteza premotora de un primate, pero es un área, digamos que tiene muchas características bien particulares. Entre ellas, pues esta área es, como ya les había comentado hace un rato, un área que se encarga principalmente de hacer planes de movimiento. Es decir, se han hecho estudios en los que se pone a un sujeto a hacer un movimiento determinado y se mide la cantidad de actividad neural que tiene en determinadas áreas de la corteza. Y hay estudios en los que, y en esos mismos estudios, cuando hay un sujeto entrenado para hacer una determinada acción, por ejemplo, coger un vaso, se le dice al sujeto, coja el vaso, pero el sujeto no lo coge, sino que hace la planeación o el proceso de planeación para hacerlo. Y se ha visto que cuando ese proceso se da, las neuronas de esta área son las que se activan. Y pues fue así básicamente como se entendió que esta era la área que daba como la motivación o que era la que promovía la planeación de los movimientos. Esta corteza, pues obviamente va a tener unas conexiones que son recíprocas con la corteza motora primaria y se va a proyectar directamente a través de las vías corticoespinales. También hay algo muy peculiar y es que la parte más medial de esta corteza va a encargarse de tener como una respuesta hacia los estímulos internos y la parte más lateral va a tener una respuesta o una estimulación de la respuesta hacia las cosas externas. Tenemos aquí, es un gráfico que tenemos que me pareció muy bonito, en el que lo que vemos es cómo, cómo descienden las fibras motoras desde la motoneurona superior hacia la motoneurona inferior y cómo tienen estas una relación directa con su ubicación en la médula espinal. Entonces vemos que la parte más medial de la médula espinal va a llevar las fibras que hacen una inervación del esqueleto axial y las fibras más laterales son las que se van a encargar del esqueleto apendicular. Entonces voy a tener una motoneurona superior que cuando está en la corteza va a cruzar la línea media y esa neurona se va a encargar de inervar la musculatura distal y va a hacer los movimientos que son, digamos, expertos o los movimientos finos. Y vamos a tener otra motoneurona que se va a originar en el tronco encefálico y esta neurona va a ser bilateral y esa bilateralidad, entre otras características, lo que me va a permitir es que haya un mayor porcentaje de recuperación en casos de una lesión unilateral. Entonces, perdón, y pues esta inervación bilateral se va a encargar básicamente de los músculos axiales y de las zonas más proximales, precisamente porque esta motoneurona superior, a través de las vías piramidales, me va a formar pues principalmente me va a formar los cordones laterales, que son los que van a inervar aquí miembros superiores, en este caso, en el caso del esquema, y la motoneurona superior, los que van por el tronco encefálico, pues van a tener como más relación con el control cefálico dependiendo de... Entonces,
Hace rato les vengo hablando de unas vías, que la vía corticoespinal, que la vía corticonuclear, que la vía ruroespinal y no sé qué, pero cómo funcionan estas vías, pues es, digamos que tratemos de simplificarlo acá un poco. Hay unas vías, estas vías se van a originar en las áreas motoras, que son área 4, 6, 8 en el caso de los movimientos oculares y 24, y van a generar unos axones que van a pasar a través de la corona radiada, a través de la cápsula interna y van a llegar hasta los pedúnculos cerebrales. Sí, ya voy. Van a llegar a través de los pedúnculos cerebrales, pues hacia el mesencéfalo. A nivel de mesencéfalo, ellos van a darme como unas ramitas, o unas ramas no, como me van a ayudar con la inervación motora del tercer y cuarto par. Y van a seguir hacia la porción basilar del puente. A este nivel me van a dar también como unas fibras motoras que me van a ayudar con el quinto, sexto y séptimo par. Y van a continuar con su recorrido. A nivel del bulbo, vamos a tener unas fibras corticoespinales y corticonucleares para formar las pirámides. Y pues por aquí, a este nivel, me van a dar también como unas proyecciones que van a ir hacia el núcleo ambiguo y el núcleo del hipogloso. Entonces, más o menos en el tercio inferior del bulbo, lo que va a pasar es que más o menos un 80-90% de estas fibras se va a cruzar o se va a decusar, esta es la famosa decusación piramidal, y me va a formar el tracto corticoespinal lateral. Este tracto lo que va a hacer es descender por el cordón lateral y va a ir dándome las inervaciones motoras a diferentes niveles y como a medida que va inervando, va a ir disminuyendo gradualmente, pues cada vez que da un aporte hacia una motoneurona o hacia una interneurona. Por otro lado, tengo estas fibras que no se van a cruzar y que me van a formar el tracto corticoespinal anterior, que terminan las astas anteriores de la médula. Por acá tenemos entonces que hay unos, en el tronco encefálico vamos a encontrarnos con varios núcleos y tractos que nos van a ayudar pues también a la inervación y a los movimientos como tal. Acá tenemos el colículo superior, que se va a encargar de iniciar los movimientos de orientación de la cabeza y los ojos. Y en este colículo superior, en conjunto con los colículos inferiores, se va a formar la vía tectoespinal, que va a descender hacia los segmentos cervicales de la médula y ahí es donde va a hacer una influencia sobre los músculos del cuello. También está el núcleo rojo, que lo vemos acá. Está el núcleo rojo que lo vemos acá, que el núcleo rojo se va a encargar de controlar los movimientos de los brazos, pero él lo va a hacer de forma contralateral porque la vía ruroespinal inicia contralateral al núcleo rojo. No sé si queda clara esa imagen, pero ve esa explicación. Pero lo que va a hacer esta vía ruroespinal es canalizar la información que viene desde el cerebelo y la corteza hacia las motoneuronas bajas y va a seguir cursando el cordón lateral por delante de esa vía corticoespinal cruzada o esa vía corticoespinal lateral de la que les hablé hace poquito. Por acá vamos a tener el tracto reticuloespinal, que va a ser controlado por centros motores de la corteza y del tronco encefálico y que es el que se va a encargar de los movimientos continuos. Aquí este tracto es bastante, pues digamos, particular porque porque la formación reticular pues no solamente tiene esas funciones, sino que también tiene que ver con el control cardiovascular, con el control respiratorio, con los reflejos sensitivos motores, con la organización de los movimientos oculares y con la regulación del ciclo del sueño y la vigilia. Y también vamos a tener estos, que son los núcleos vestíbulo-vulvares, que van a recibir información no solamente del oído interno, que es lo que tiene que ver con el equilibrio, sino también que por la parte reticular
van a recibir una información que viene directamente desde el cerebelo y van a tener relación con las motoneuronas del asta anterior ipsilaterales para el control postural y para el control de los movimientos de los músculos antigravitatorios, a la vez que la parte como más medial va a tener una proyección bilateral. Y pues, o sea, básicamente eso era, traté de hacerlo como yo lo entendía, no sé si todos me entendieron. Hola. No sé si fue clara la explicación, pues. Sí, a mí me pareció muy clara, la verdad. ¿Podemos abrir de pronto una ronda de preguntas para personas que quedaron con alguna inquietud? Dale, pues no sé si mis compañeros que vayan a exponer ahorita estén de acuerdo o si quieren vamos poniendo las preguntas en el chat o algo y las respondemos todas juntas al final, como prefieran. Dale, responde las que te hagan, sí, pues como por temas, menor. Dale, voy a tratar entonces. Oye, yo sé que tú hablaste muy bien, quedó muy bien explicado al final cuando mencionabas el tema de las vías, especialmente la corticoespinal, pero específicamente la formación reticular, ¿cómo funciona? Es decir, yo sé que obviamente como que participan muchas cosas, pero ¿cómo funciona y cómo se articula así como con tantas funciones? Perdona. Uy, pues la verdad, explicar, o sea, la verdad ahí sí me enredo un poquito porque formación reticular es como un tema muy amplio. Yo te puedo decir, ay, perdón, estoy muy constipada. Yo te puedo decir que digamos que tiene una relación directamente con controles de los ciclos circadianos, con el sueño vigilia y que filogenéticamente tiene que ver mucho pues con cosas que han sido no tanto como adaptativas, sino más primitivas, porque es una de las partes más antiguas del encéfalo. Pero que yo te diga específicamente por qué da cada función, la verdad no te sabría decir. Vale, muchas gracias. Niños, ¿de pronto alguien más tiene preguntas o continuamos con el tema de circulación? Listo, entonces, Gabriel, dale para que empecemos. Hola chicos, ¿ven la pantalla? Sí, sí se ve. Ok. ¿Todos están viendo la presentación? Sí. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriel Cristancho, soy estudiante de tercer semestre de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada y hoy les voy a hablar sobre circulación cerebral. Entonces, pues primero, los libros en que basé mi presentación son la neuroanatomía de García Porrero y también para compararlo con el Atlas de Anatomía de Prometheus. Entonces, bueno, la circulación, como ustedes saben, las neuronas están en constante actividad, ¿no? Entonces, están tan desarrolladas para mantenerse en actividad que no tienen la capacidad de almacenar tantos nutrientes. Por ende, la nutrición va a ser muy importante por parte de la circulación y también la regulación de la temperatura. ¿Y por qué? Porque estas son las que se van a encargar de darle todos los nutrientes que requieren.
Como ustedes ya saben, las neuronas son glucodependientes y oxígeno dependientes. 5 segundos sin irrigación para alguna zona del cerebro genera síncope de una vez para intentar retornar el flujo sanguíneo. Y ya en 5 minutos sin flujo sanguíneo, como lo que ocurre en las hernias, nos va a dar una muerte cerebral. También estos vasos, como pueden darse cuenta aquí, no están directamente pegados a la masa cerebral, sino que están separados por líquido cefalorraquídeo, ya que, como ustedes saben, los vasos sanguíneos tienden a pulsar levemente a medida que pasa el flujo sanguíneo, y esto puede lesionar la masa cerebral. Entonces el líquido cefalorraquídeo funciona como amortiguador. También que como están separados los vasos sanguíneos de las neuronas, necesitamos unas células especializadas que nos ayuden a transportar estos nutrimentos, y en este caso van a ser estos astrocitos, que como lo pueden ver acá, están anclados mayormente hacia el vaso sanguíneo y tienen extensiones hacia las neuronas. Bueno, por otro lado tenemos que la irrigación arterial del cerebro está dada por 2 sistemas principalmente, por un sistema carotidio y otro vertebrovestibular, que no está diciendo nada más, que son las arterias vertebrales. Entonces, primero el sistema carotidio. Este van a originar las 2 ramas principales, la cerebral anterior y la cerebral media. Y unas colaterales que tenemos, que es la arteria oftálmica, que nos va a ir a la irrigación del ojo, y la comunicante posterior del polígono de Willis, que ya veremos más adelante. El sistema carotidio está dividido por 4 partes: uno cervical, intrapetroso, intracavernoso y cerebral. El cervical es este que podemos ver acá, que va paralelo a las vértebras cervicales. El intrapetroso es el que vemos cuando ya va entrando por el foramen carotidio. El intercavernoso es aquel que tiene relación con el seno cavernoso. Y ya cerebral es el que va a empezar a darle irrigación a la masa cerebral, que lo podemos ver referenciado como esta parte de acá. Entonces, bueno, la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior nos va a dar una serie de ramas que se van a bifurcar según van dando su recorrido de anterior a posterior. Entonces tenemos que primero va a sacar una rama frontovasal medial, que va a ir a la parte más medial de la base del lóbulo frontal, como su nombre lo indica. Luego una segunda rama, que va a ser la frontal anterior, que va a terminar de irrigar la parte superior del lóbulo frontal. En continuación vamos a tener esta arteria pericallosa, que va a ir a lo largo de todo el cuerpo calloso. Y esta también va a sacar diferentes ramas a lo largo de su recorrido, paralelo al cuerpo calloso, que es la frontal media, que ya va a ser como la limitante con la que va a irrigar la zona limitante entre el lóbulo frontal y los parietales. Luego tenemos la frontal posterior, que esta ya nos estaría irrigando más que todo como la parte cerca a la cisura de Rolando, o la que es vertical, algunos lo nombran como vertical, en la parte superior. La parte central ya nos va irrigando más que todo la parte posterior del lóbulo parietal, y la precunal, que va a irrigar la zona entre el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Y para recordarles, aquí la frontal anterior está dividida de la pericallosa por el giro del cíngulo, que va a estar relacionado con el manejo de las emociones, o sea, el sistema límbico. Aquí, como tenemos esto en un esquema, aquí les muestro cómo sería el recorrido en un cerebro como tal, aquí utilizando la técnica de plastinación, y cómo se vería en una tomografía computarizada, perdón. Luego tenemos la cerebral media. La cerebral media, varios autores la nombran como si fuera semejante a un candelabro, pero como actualmente tenemos muchos candelabros, al candelabro que se refieren es al candelabro tipo chandelier, perdón. Que como pueden ver acá, tiene un centro
y arrancan como unas prolongaciones, de las cuales van a estar las bombillas. Asimismo, pasa con la arteria cerebral media, que vemos como si tuviera una especie de centro, que va a ser la arteria cerebral media como tal, y unas prolongaciones en forma radiada. Y nos va a dar distintas ramas según a dónde vayan a irrigar. Entonces tenemos la arteria frontovasal lateral, que va a irrigar la parte lateral de la base del lóbulo frontal. La arteria del surco prefrontal, que va a ir más o menos por la mitad del lóbulo frontal, a irrigarla. Luego tenemos la arteria del surco precentral, que va a pasar por todo el surco precentral, irrigando también la arteria del surco central, que es la que vamos a ver en la cisura de Rolando. La arteria parietal anterior, que en la mayoría de los casos la vamos a ver en la cisura postcentral, y ya cerca de la cuña vamos a tener a la arteria posterior, y cerca al área de la visión vamos a tener la arteria del giro angular. Después, ya cuando vamos a la parte posterior, tenemos las ramas que irrigan al lóbulo temporal, que es la arteria temporal anterior, media y posterior. Bueno, ahora hablando por parte del sistema vertebrovestibular, esta nos va a dar la última rama más importante de las arterias, que es la cerebral posterior. Entonces podemos ver como de las dos cerebrales y también por parte de la espinal anterior, vamos a tener que se van a unir en un tronco llamado el tronco basilar. Pero antes va a dar una arteria para irrigar el cerebelo, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior. Continuando, después de pasar por el sexto par craneal, va a sacar la arteria cerebelosa anterior y entre 3 a 5 arterias circunferenciales cortas que van a irrigar al puente. Y luego, antes de bifurcarse finalmente otra vez el tronco basilar, vamos a ver que saca la arteria cerebelosa superior y ya finalmente nos va a dar 2 arterias cerebrales posteriores tras pasar por el tercer par craneal. Entonces, la cerebral posterior no tiene tantas ramas, por así decirlo, en comparación con las demás, pero también tiene una importante irrigación. Entonces tenemos como la arteria cerebral posterior se va a convertir directamente a la arteria occipital lateral, que va a sacar ramas temporales también para irrigar al lóbulo temporal. Antes de volverse la arteria occipital medial, va a sacar como un tronco que se va a bifurcar en 2. En una rama para la parte posterior del cuerpo calloso, para toda esta región, una arteria que va a irrigar la parte de la ínsula y otra arteria que va a ir a la parte de los plexos coroideos de los terceros ventrículos, de los 2 terceros ventrículos. Y ya finalmente la occipital media es la que va a irrigar la mayor parte del lóbulo occipital. Ya finalmente estas 3 arterias que les mencioné se van a juntar en una estructura llamada el polígono de Willis, que ya lo vimos anteriormente. Este está su parte basal, ¿cómo decirlo? Está puesto encima del puente, de todo el bulbo raquídeo. Del puente, del bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Y esta parte que sería como la parte cefálica, si la queremos ver así, va a estar como circundando al quiasma óptico. Aquí tenemos la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior la tenemos acá. Aquí la arteria comunicante anterior que va a comunicar ambas arterias cerebrales, que como la literatura quirúrgica nos menciona, esta mide más o menos unos 12 milímetros por máximo y tiene unas 14 arterias que son importantes tener en cuenta a la hora de la cirugía. Luego aquí tenemos la arteria cerebral posterior y todo lo que ya les había mencionado. Y finalmente, aquí podemos ver un mapa más o menos de las zonas de irrigación, tanto de medial como lateral por parte de ambas arterias, de las 3 arterias que les mencioné. Primero tenemos la arteria cerebral anterior, que va a irrigar toda esta zona, como el mapa que les mostré, pero no tanto la zona lateral, solo como apenas la parte superior y frontal. Por parte de la arteria cerebral media, vamos a tener que irrigar la parte del lóbulo temporal
y la mayor parte de la cara lateral del cerebro. Y por parte de la arteria cerebral inferior, tenemos que va a irrigar la zona inferior y posterior de la cara lateral del cerebro y todo el lóbulo occipital. Por otro lado, tenemos un sistema venoso por el cual va a pasar todo ese flujo sanguíneo ya para retornar otra vez al corazón. Tenemos un sistema venoso cortical que va a ser igual a las ramas que ya les mencioné de la arteria cerebral anterior, media y posterior. Un sistema venoso central que va a ser como el que va a imitar al polígono de Willis. Y un sistema de senos venosos que van a pasar por la dura madre. Entonces, el sistema venoso central va a tener esta estructura que se llama el hexágono de Trollard, que como vemos también tiene una vena cerebral anterior, una comunicante anterior, una cerebral media, pero no tiene como tal una vena cerebral posterior, sino que va a tener sus ramas comunicantes posteriores que unidos con las venas cerebrales internas, que estas son las que recogen todo el flujo sanguíneo por parte del diencéfalo, que van a formar una vena magna. Esta vena magna lo que nos va a hacer es conectar el sistema venoso central con el sistema venoso cortical y el sistema venoso de los senos posteriormente. Entonces, como ya les mencioné acá, tenemos la vena cerebral magna, que esta es muy importante reconocerla, que va a traer toda la irrigación tanto cortical como central hacia el conjunto de senos. Por parte de los senos, tenemos que en la parte basal tenemos el esfenoparietal, que va luego a conectarse al seno cavernoso. Que luego este seno cavernoso va a seguir su recorrido, haciéndose nombrar ahora el seno petroso superior, porque vamos a estar cerca de la pars petrosa. Luego el seno petroso superior se va a tomar un giro por la curvatura que tiene el cráneo acá y se va a llamar ahora seno transverso. Esto está tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Por parte en la parte superior tenemos dos senos, un seno sagital superior e inferior. El seno sagital superior se va a unir aquí en este punto, uniéndose con los otros dos senos transversos. Mientras que el seno sagital inferior se va a unir con la vena magna. Aquí es cuando se da la unión de los tres sistemas de irrigación venosa, que luego se van a convertir en un seno recto para unirse aquí otra vez, junto con el seno sagital, los dos senos transversos que ya teníamos conectados anteriormente. Estas cuatro estructuras venosas van a convertirse en una sola para unirse a formar la yugular interna, que eso ya ustedes saben, el recorrido hacia el corazón. Y no sería más. ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechen y pregunten de una vez cosas de circulación porque el tema que sigue necesitan haberlo entendido pues como medianamente para poder que saquen el mayor provecho. Bueno, entonces no siendo más, continuamos. Sí. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Todos ven la pantalla? Sí, María, se ve súper bien.
Listo. Bueno, entonces nosotras les vamos a hablar sobre patología cerebral, una de las tantas patologías en el cerebro. Nuestros nombres son Manuela Arcila Ortiz y Mariana Royero Bustamante y somos estudiantes del segundo semestre de la Universidad de CES. Queríamos hacer esta charla un poquito más práctica, entonces vamos a leer un caso clínico y queremos pues que participen. Quienes vayan a participar mandan porfa un puntico para cederles la palabra y que puedan pues como opinar al respecto. Bueno, nuestro caso clínico entonces es Eduardo Álvarez, de 65 años, natural de Jardín y residente de Bello, casado, 2 hijos, actualmente maestro de obra. Es un paciente masculino de 65 años quien ingresa al servicio de urgencias acompañado por su esposa, quien no recuerda sus antecedentes personales de importancia. Ella relata que su esposo despierta después de una siesta de 1 hora posterior al desayuno, con dificultad para el lenguaje e imposibilidad para sostener objetos en las manos, además de una desviación de la comisura labial. Bueno, entonces, de acuerdo a la resolución 5596 de diciembre del 2015 que clasifica el triaje en 5 tipos, teniendo en cuenta que el triaje 1 es una atención inmediata, el triaje 2 es una atención que puede esperar un poco hasta media hora y el triaje 3 pues ya es la promesa de la institución. ¿Ustedes cuál creen que es el triaje del paciente según lo leído anteriormente? Solo con la enfermedad actual. Cualquiera puede participar, no importa si se equivocan, igual acá estamos pues como para resolverles las dudas y pues Sí, explicarles por es qué. solo un ejercicio para ver si... Les vamos a poner otra vez el triaje para que de pronto... La pregunta es ¿cuál es el triaje y cuál es el riesgo del paciente? Entonces, ¿quién se pone la 10 y nos dice qué piensa? Triaje 2. ¿Y cuáles son los riesgos o por qué creen que es un triaje 2? Cristian, si quieres puedes activar el micrófono, no hay problema. Manu, tú mira el chat que con la presentación pues Cristian dice, triaje 2, riesgo neurológico. listo, ¿alguien piensa otra cosa? Pues en el caso que sea, digamos, un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Que represente un riesgo para el paciente que se pueda herniar como la masa encefálica o pues evolucionar a casos más graves si sigue, por ejemplo, con poca oxigenación o sí, básicamente eso. Listo, ¿y tú qué traje le darías a ese paciente? Pues yo creo que yo le daría entre uno o dos, la verdad no estoy segura. Listo, no hay problema. Bueno, nosotros también nos surgió la misma duda y encontramos 2 clasificaciones. Hay unas personas que prefieren clasificarlo en triaje 2, pero como el sistema de salud, digamos, de nuestro país es un poco retardado, por así decirlo, entonces para disminuir el riesgo de mayores complicaciones y poder optimizar el tiempo de la llegada y el tratamiento del paciente, entonces el triaje que le daríamos a este paciente sería un triaje 1, ya que si el infarto progresa, digamos es un infarto cerebral de alta extensión, pues de gran extensión, podría comprometer la vida del paciente. Listo. Y el riesgo, efectivamente, pues sería un riesgo neurológico y en la funcionalidad del paciente. Bueno, esto lo tienen que tener muy en cuenta. Al revisar su documentación se encuentra lo siguiente. Como antecedentes personales, nuestro paciente tiene patológicos, hipertensión arterial diagnosticada en el 2010, dislipidemia en el 2010 y un infarto agudo de miocardio de la pared posterior en el 2011, teniendo en cuenta que fue pues como tratado por el infarto. Y farmacológicos, actualmente toman los Sartán 50 miligramos cada 24 horas,
enalapril 5 miligramos cada 24 horas, aspirina 100 miligramos cada 24 horas y atorvastatina 40 miligramos cada 24 horas. Y como toxicológicos tiene un tabaquismo con un índice tabaco, ¿cómo se dice? Paquetes año, perdón, de 20. Entonces necesitamos que tengan como en cuenta estos datos para la evolución del caso clínico a lo largo de la charla. ¿Listo? Y actualmente el paciente se encuentra alerta, se aprecia una desviación de la comisura labial hacia la derecha y los signos vitales están en 120-80, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno de 92. Listo, entonces, como ya se pudieron dar cuenta, vamos a hablar de accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Es una urgencia caracterizada por un déficit neurológico súbito, secundario a una interrupción del flujo sanguíneo por la obstrucción de la vascularización cerebral, que esto es lo que conocemos como un accidente cerebrovascular isquémico, o por la ruptura de un vaso, que sería una hemorragia cerebral. En la charla nos vamos a enfocar más que todo en el accidente cerebral de tipo isquémico, ¿listo? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces es la segunda causa de muerte en los países desarrollados y es la primera causa de muerte de discapacidad mental en el mundo. ¿Por qué? Porque después de que una persona tenga una ACV, si no acude a urgencias, si no recibe un tratamiento adecuado, va a tener muchas secuelas porque pues, el cerebro necesita oxígeno, todo nuestro cuerpo necesita oxígeno y sin oxígeno se mueren las células. Y es la segunda causa de demencia. Tiene una enorme carga social y económica y tiene una incidencia de 128 pacientes, personas por 100.000 habitantes. Dentro de los factores de riesgo que encontramos en la literatura para presentar un accidente cerebrovascular está como principal factor de riesgo la hipertensión arterial. Dentro de los otros factores de riesgo que encontramos está el ser fumador, el sedentarismo, la diabetes, la fibrilación auricular, los antecedentes familiares de primer grado, la enfermedad renal crónica, la dislipidemia, el déficit de la obesidad, entre otros. Acá podemos ver que hay muchos factores de riesgo que son modificables. En realidad el único pues como que podemos ver ahí que no es modificable es el antecedente familiar y la menopausia temprana, que son cosas genéticas. Entonces como que desde ya empezamos a tener como conciencia de esas cosas, que es lo que nosotros tenemos que hacer desde consulta, lo que tenemos que hacer desde urgencias, lo que tenemos que hacer como médicos generales, que es prevención, o sea, prevenir. Lo más importante de la salud es la prevención. Es más fácil prevenir que tratar enfermedades, es más costo efectivo. Listo, entonces ya ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la isquemia cerebral. Entonces, como sabemos, el flujo sanguíneo cerebral normalmente tiene un flujo de 40 a 60 mililitros por 100 gramos minuto. Entonces, a partir de este flujo va a haber una alteración por la etiología del accidente cerebrovascular, que puede ser un trombo, puede ser una hipoperfusión por una hipotensión severa, un embolismo, en fin. Entonces, después de esa etiología vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo cerebral, que cuando estas cifras alcanzan un flujo menor de 18 mililitros por 100 gramos minutos, vamos a tener unos mecanismos de autorregulación que van a intentar mantener el consumo y la extracción del oxígeno lo más adecuado posible. Este mecanismo de autorregulación es, por ejemplo, la vasodilatación, que va a ir a los sitios donde están menos oxigenados y que requieren más oxígeno para poder mantener como esa función cerebral. Pero cuando tenemos un flujo menor de 18 mililitros, ya va a haber una falla en la transmisión sináptica, o sea que nuestras neuronas no van a estar funcionando al 100% como debería. Si la hipoperfusión continúa y el flujo sanguíneo cerebral llega a un flujo menor de 10 mililitros por 100 gramos minutos, ya no solo vamos a tener esa alteración funcional en la sinapsis, sino que se van a presentar unas alteraciones iónicas y en la integridad de la membrana que finalmente van a conducir a una necrosis. Entonces, ¿cuáles son estas alteraciones metabólicas iónicas? Entonces, como sabemos, el cerebro funciona por medio de la glucosa y a partir de eso se hace un metabolismo aeróbico que nos va a producir ATP y va a permitir que las neuronas tengan un funcionamiento ideal. Entonces, si no le llega oxígeno a nuestras neuronas, lo que vamos a tener es un fallo en los procesos de la célula que requieren de ese ATP. ¿Cuáles son estos procesos? Por ejemplo, las bombas dependientes de ATP, como es la sodio-potasio.
Recordemos que esta bomba es súper importante para mantener como el potencial de membrana de reposo, por lo cual si esta falla y no funciona va a haber una despolarización de la membrana, generando una liberación de glutamato. ¿Qué va a hacer el glutamato? Al liberarse va a estimular dos receptores principalmente. Uno es el AMPA, que lo que va a hacer es permitir la entrada de sodio a nuestra célula y finalmente arrastrar agua por ese efecto osmótico que tiene y producir un edema citotóxico. Y por medio del receptor NMDA va a haber un aumento del calcio intracelular que va a permitir como la activación de la óxido nítrico sintasa, de las lipasas, proteasas y endonucleasas, y estas van a generar un daño en la estructura celular, porque como sabemos son como degradadores, por así decirlo. Entonces van a generar un daño en la membrana celular y las moléculas, o por ejemplo el calcio, que generalmente sabemos que está más abundante en el espacio extracelular, va a ingresar a la célula y va a acelerar ese proceso de apoptosis de la neurona. Finalmente, pues morirá la neurona. Bueno, entonces, en esta diapositiva tenemos como el orden en el que se producen las cosas. Primero vamos a tener como una isquemia que en este momento no es tan severa o no ha progresado un infarto, a partir de la cual se va a generar un mecanismo de autorregulación que va a ser un aumento del flujo sanguíneo cerebral, como podemos ver, y el consumo de oxígeno y la extracción del mismo va a estar estable, pues porque todavía lo estamos como compensando. Después, cuando ya no podemos compensar la disminución de ese flujo porque la obstrucción pues es severa, no tenemos suficiente circulación colateral, va a haber una oligoemia compensada en la que el flujo sanguíneo va a estar disminuido, el consumo de oxígeno va a estar igual porque vamos a tratar de usar otro mecanismo de compensación como es el aumento de la extracción de oxígeno para poder como mantener esas reacciones metabólicas que hacen las neuronas para su funcionalidad. Y como tercero ya vamos a tener una isquemia verdadera, que es el área de penumbra, que es como nuestro foco de tratamiento, en la cual el flujo sanguíneo ya va a estar disminuido, va a haber una disminución del consumo de oxígeno porque ya así extraiga lo mayor que pueda de esa sangre que me está llegando del oxígeno, ya no compenso, y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Ahí es donde tenemos dos opciones: o esa zona de penumbra pues se convierte en una zona adicional de infarto, o podemos reperfundirla con el tratamiento y puede llegar a ser pues un paciente con más capacidad funcional, por así decirlo. El cuarto escenario es cuando ya no pudimos tratarlo y esa zona que es el core generalmente pues del ACV ya tiene un infarto porque no le llega ningún tipo de aporte sanguíneo. Y el quinto escenario es si nosotros hicimos el tratamiento, pues ya va a haber una reperfusión o circulación del flujo en esa zona de penumbra y vamos a tener un flujo sanguíneo cerebral aumentado, pero el consumo y la fracción de extracción de oxígeno va a estar disminuida porque esa funcionalidad de las neuronas, pues digamos que se ha perdido un poco. Bueno, y aquí tenemos una imagencita pues que es mucho más gráfica de cómo es la representación de la isquemia. Entonces en moradito podemos ver el área de necrosis en la que ya no podemos intervenir, ya el daño está hecho, en la que el flujo es menor de 10, la zona de penumbra, que es nuestro foco de tratamiento, que es un flujo entre 10 y 20, y la oligoemia, que es ya el flujo disminuido, como lo habíamos visto, que es de 20 a 40. Esa sería pues como la fisiopatología. Bueno, y en cuanto a la etiología, tenemos la clasificación TOAS, que nos sirve mucho como para buscar esas etiologías más comunes. Entre ellas está la aterosclerosis de una arteria grande, un cardioembolismo, la oclusión de vasos pequeños, accidente cerebrovascular de otra etiología determinada, o accidente cerebrovascular de etiología indeterminada, ya sea porque pues hay dos causas identificadas que pueden causar nuestro accidente cerebrovascular, o no alcanzamos a hacer una evaluación completa porque no contamos con los paraclínicos, el tiempo, y no sabemos realmente cuál es la causa determinada. Entonces el TOAS lo que nos sirve es como para guiarnos en la búsqueda de la etiología y saber qué paraclínicos también pues tenemos que enviar según cada una de las etiologías.
Bueno, y en cuanto a las manifestaciones, pues cada una va a depender del tipo de circulación comprometida, como lo había dicho mi compañero, según pues como el área afectada va a haber unos signos. Pero en general, pues les quería dejar esta tablita que es como a grandes rasgos si hay una circulación, si hay el compromiso es de la circulación anterior, o sea, de la carótida, vamos a tener principalmente alteraciones en el lenguaje, podemos tener una hemianopsia homónima, una pérdida de la visión monocular, adormecimiento, parestesias, cambios en el comportamiento y alteraciones en el estado de conciencia. Si en cambio tenemos una afectación de la circulación posterior que es dada por la vértebra basilar, entonces los síntomas que van a predominar sería el vértigo, la diplopía, la ceguera o la hemianopsia homónima, la ataxia, la confusión, una debilidad bilateral con parecidos bilaterales y la disartria serían los principales. Bueno, y como les había dicho, existe pues la clasificación que sea como por la etiología, pues que es como la clasificación pues de todas de los isquémicos, y también lo de hemorrágico, pero existe una clasificación según el tiempo de evolución que nosotros acá lo que nos vamos a hacer es nos vamos a enfocar desde urgencias, es en el hiperagudo, es en el paciente que nos consulta antes de, pues hiperagudos son menos de 6 horas, pero nosotros vamos a ver más adelante que el tratamiento ideal es antes de las 4.5 horas. Entonces, en ese es el que nos vamos a concentrar. El hiperagudo tardío es el de las 6 a las 24 horas, 24 horas, que es importante identificarlo porque vamos a ver que hay indicaciones para el tratamiento que son según el tiempo de evolución. Entonces, saber que es un hiperagudo tardío nos sirve, por ejemplo, para saber que le podemos hacer una trombectomía. El agudo, el subagudo y el crónico son los pacientes que ya consultan días después, semanas después, que llegan al servicio de consulta externa, que son los pacientes que tuvieron la sintomatología de forma aguda, pero que no consultaron o que no tienen el apoyo social para ir a urgencias o pues o simplemente no consultaron y llegaron después, y estos pacientes los que hay que hacer es ya no es un manejo agudo como evitar el infarto porque ya claramente lo tienen, sino que es rehabilitarlos, listo. Bueno, entonces el paciente nos ingresa al servicio de urgencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ya dijimos, tenemos que hacerle un triaje, tenemos que hacerle una clasificación de triaje. Como ya dijimos nosotras, como nuestro servicio de salud, pues nuestro sistema de salud acá en Colombia es un poco, no es perfecto, entonces como que nos vamos a acoplar a lo que tenemos. Entonces, si el paciente llegó, entonces nosotros lo vamos a clasificar como un triaje 1 porque le estamos sospechando un accidente cerebrovascular. En ese momento no podemos decir si es isquémico o hemorrágico, pero la probabilidad es que sea isquémico porque es del 80% de los accidentes cerebrovasculares. Entonces, cuando ya le hice el triaje, le tomé los signos vitales, lo ingreso al servicio de urgencias y probablemente el paciente no va a ser capaz de responderme, pues, o si es capaz, perfecto, pero si no, el acompañante. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en la enfermedad actual? Es el inicio de los síntomas, ¿de cuánto fue que le iniciaron los síntomas? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo bien? Porque es muy importante saber cuándo fue la última vez que estuvo bien, porque, por ejemplo, van a ver que, pues, o sea, digamos que hace una hora estaba bien, desde ahí empieza a contar el tiempo de ventana. Hay que preguntar si hubo desencadenantes, por ejemplo, preguntar si hubo trauma, si convulsionó, si es consumidor de alguna sustancia, porque todo esto son los diagnósticos diferenciales que nos tenemos que empezar como a preguntar desde el principio, porque uno, claro que se tiene que casar con un diagnóstico, pero uno no puede, por casarse con un diagnóstico, omitir las manifestaciones clínicas de otras, pues como de otras patologías. También en la historia clínica es súper importante preguntar por los antecedentes personales, los patológicos. ¿Por qué? Porque primero van a servir mucho para cuando si es efectivamente un accidente cerebrovascular, entonces de una vez voy a empezar a preguntar cuáles son las contraindicaciones, que las vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando un poquito. Entonces, por ejemplo, patológicos, que tenga una neoplasia maligna cerebral, que tenga una neoplasia gastrointestinal o un sangrado en los últimos 21 días, farmacológicos, que tome anticoagulantes orales o que haya tenido una aplicación de heparinas de bajo peso molecular en las últimas 24 horas, si es alérgico a algún medicamento, o pues en general como a algo, porque como ustedes saben, no le vamos a aplicar solamente pues como el tratamiento para el ACV, sino que vamos a pues como que lo vamos a ver como un todo, y entonces en algún momento le podemos dar un medicamento que es alérgico, entonces es súper importante. Acá son importantes los antecedentes traumatológicos porque un trauma cráneoencefálico
moderado grave en los últimos 3 meses es una contraindicación absoluta. Quirúrgicos que haya tenido cirugía en los últimos 3 meses de cerebro o de médula espinal. Y es súper importante los signos vitales como la presión arterial y la saturación de oxígeno, porque como vamos a ver más adelante, la presión arterial es uno de los parámetros que tenemos que tener más controlados, porque si por ejemplo se encuentra con cifras de presión arterial muy elevadas, entonces son una contraindicación relativa de inicio de tratamiento y tenemos que manejarle primero la presión arterial antes de poderle dar un tratamiento a su patología. La saturación de oxígeno es importante porque cuando están hipóxicos aumenta la extensión del infarto, entonces tenemos que controlar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente después de la historia clínica? Le vamos a hacer un examen físico completo, antes de hacerle un examen físico neurológico. En el examen físico completo, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando posible, primero, las etiologías, que de pronto a la auscultación cardiopulmonar, de pronto escuchemos un soplo, o que tenga un pulso arrítmico, que haya diferencia pues, en la frecuencia cardíaca o y con la frecuencia de pulso, que esto nos empieza como a orientar a que de pronto el paciente tenga una cardiopatía, pues como una etiología cardíaca de base. También nos es muy importante, por ejemplo, el aliento pues, al alcohol, porque los pacientes pueden llegar intoxicados, pues embriagados, y eso puede estar simulando fácilmente una ACV. Tenemos que buscar estigmas de consumo, porque, pues, o sea, todas estas cosas son importantes, y buscar signos de trauma que pueden ser un desencadenante de las manifestaciones que llega al paciente. Esto más o menos nos debe tomar 10 minutos. Y en todo ese tiempo tenemos que descartar los mimics, que son muchos, pero entonces como que nos vamos a enfocar según la presentación en qué otra cosa podría ser. Entonces los tóxicos, depresores del sistema nervioso central, que de pronto no tenga una infección, una meningitis, y entonces por eso está somnoliento, tiene alteración del estado de conciencia, de pronto que en los antecedentes patológicos tenga una vasculitis, entonces de pronto este señor no está isquémico, pues no está teniendo un ACV isquémico, sino que de pronto es un ACV hemorrágico. Algo metabólico, que sea por ejemplo una hipoglicemia o una hiperglicemia, que esté en una crisis, pues una crisis hiperglicémica, que de pronto el paciente ya no tenga una demencia de base, que tenga un trastorno pues de convulsiones, que ya tenga lesiones estructurales. Y es muy fácil también que se confunda, por ejemplo, con una migraña, porque como saben o como pueden estudiar, las migrañas se pueden presentar con auras. Una de las auras puede ser troncoencefálica, entonces es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener presentes a la hora de ver un paciente. Y pues obviamente también puede pasar que sea un paciente COMBER que tenga algún problema de ansiedad, algún problema de su salud mental, entonces que no va a requerir un manejo por urgencias con alteplasa, con trombectomía, con medicamentos como para evitar el infarto, sino que necesita más psicoterapia y pues como apoyo de psiquiatría. Bueno, y ahora vamos a hablar del examen físico neurológico, pero enfocado más que todo en nuestra escala NINS. La escala NINS fue creada en los 90 precisamente como para valorar la extensión del daño de la isquemia cerebral y de 10 puntos. Entonces vamos como a repasarla. Yo creo que muy poquitos, pues no creo que los neurólogos se sepan esto bien. Hay múltiples aplicaciones que pueden como descargar para tenerla a la mano, y también pues hay documentos de PDF que pueden tener porque realmente es extensa y tiene como ciertas preguntas puntuales para que no se compliquen pues tratando de aprenderse. Entonces nuestro primer ítem es el nivel de conciencia. ¿Cómo vamos a evaluar la conciencia? Es casi como en Glasgow. Entonces, si el paciente está alerta, si nos contesta con estímulos verbales dolorosos, o si definitivamente el paciente no tiene ninguna respuesta. Entonces, a partir de eso vamos a dar una puntuación. La segunda parte del ítem de conciencia consta de preguntas orales, que es preguntarle al paciente en qué mes está y cuál es su edad. Entonces, si ambas respuestas son correctas, vamos a tener una puntuación de 0 porque no tiene comprometido pues como su ubicación y eso. Otra parte consta de las órdenes motoras, que para no dificultarle pues como al paciente y ponerle a hacer cosas complejas que no puede, simplemente es decirle cerrar y abrir los ojos y cerrar y abrir la palma de la mano. Si ambas respuestas son correctas, entonces 0, que no se sumaría pues a la puntuación. Entonces, para que vayan viendo más o menos cómo creen que está nuestro paciente. Bueno, nuestro segundo ítem sería ya la mirada conjugada,
que debemos evaluar es que los dos ojos hagan lo mismo, porque recordemos que hay pares craneales que actúan como y modulan este tipo de movimientos y nos pueden indicar el daño de los mismos. Entonces, lo podemos hacer con un lapicerito o con el mismo dedo, que el paciente mire hacia todos los campos visuales y finalmente que termine con una convergencia de la mirada. Bueno, otro examen necesario es el tercer ítem, que es la evaluación de campos visuales por confrontación. Como nuestro paciente está de pie, usualmente se hace pues en una escalerita que quedemos a la altura de los ojos del paciente. Nos tapamos pues el lado, digamos, si el paciente se tapa el derecho, entonces nosotros nos tapamos el izquierdo para que tengamos como la misma altura. Y igual evaluamos pues arriba derecha, abajo derecha y así por campos hasta que el paciente logra hacerlo. Aquí tenemos uno de los ejemplitos más o menos como se ve. Sería el de la mirada conjugada y ya ese sería la valoración de los campos visuales. Bueno, nuestro cuarto ítem sería la paresia facial, que se evalúa con simplemente decirle al paciente que sonría, que muestre los dientes. Recordemos que es muy importante no hacer como la mímica de los movimientos, sino que decirle al paciente, solo dar la orden. No podemos hacer gestos como para que él nos imite porque estaríamos entorpeciendo la evaluación. En este punto, en el punto anterior de paresia facial, a algunas personas les gusta hacer como decir al paciente que arrugue la frente para poder evaluar por hemicaras, hemicara inferior y hemicara superior, pero realmente en el NIS no está como indicado lo de arrugar la frente. Bueno, el quinto ítem sería la paresia del brazo, que tenemos dos opciones. Si el paciente se puede sentar, podemos decirle que levante el brazo y él lo extienda a 90 grados, o en caso de que el paciente esté en decúbito, sería extenderlo a 95 grados. El punto de esta prueba es que el paciente pueda sostenerlo por mínimo 10 segundos. Otra respuesta que podría tener el paciente es que pueda sostenerlo por 2 segundos, pero a los 2 segundos, por ejemplo, baje la mano, pero no toque la cama. Entonces, hay diferentes, si pueden fijarse pues en la imagen, eso tiene diferente clasificación. Si toca la cama o no toca la cama, no sé, pues nos habla como de un grado de fuerza inferior a aquel que toca la cama. Esto también no podemos ayudar. Por ejemplo, esa imagen, esa persona no debería estar alzándole el brazo. Se supone que él debe hacerlo solito. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta, recordemos que si hay solo un hemicuerpo parético o con paresia, pues empezamos por el miembro que no está con paresia y ya proseguimos con el miembro que tiene la debilidad. Bueno, en cuanto al sexto ítem, Mari, Manu, te fuiste. yo, no, es que no pasa. Pásalo ya para el sexto. Ya, y eso. Ahora, para el sexto ítem, entonces tendríamos la paresia de la pierna, que esa sí se hace en todos de cúbito supino, porque digamos que nosotros no tenemos mucha fuerza en las piernas y es como más complejo. En estos pacientes, la meta es que levanten la pierna a 30 grados y la sostengan por lo menos por 5 segundos. Y es lo mismo, si presentan pues una débil, pues como una especie de caída, que significa claudicación en esta tabla, entonces tendría un puntaje menor a aquel que sí la puede sostener, pues como todo el tiempo. Listo. Y es igual, primero la extremidad que no está parética y después la extremidad que presenta la dificultad. Bueno, el séptimo ítem sería la dismetría, que ahí ya estaríamos evaluando la circulación posterior y se hace con la prueba dedo-nariz y talón-rodilla. Hay que explicarle al paciente cómo la hace, pero no hacerle mímicas. Recuerden que esto puede entorpecer la prueba. Bueno, y la octava sería la sensibilidad, que se evaluaría con la aguja como siempre lo hemos hecho, en la cara, en los brazos, el tronco, en todas las
las partes corporales, los segmentos corporales. En esta hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si un paciente presenta una disminución de la sensibilidad, una hipoestesia, digamos, en el miembro inferior, cuando él lo notifique, debemos hacer una evaluación comparativa con la sensibilidad de la cara, que generalmente es como la última que se afecta. ¿Cuál prueba? ¿Cómo se llama? ¿Cuál prueba? Félix. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la prueba dedo-nariz y de la prueba talón-rodilla. Bueno, este test se llama NIHSS, es NIHSS. Ya lo mando por el grupo. Manu, sigue. Listo. En el noveno ítem tenemos la prueba del lenguaje, que esta consta de mostrarles 2 dibujos pues, a nuestro paciente o una lista de palabras. Lo que va a hacer el paciente es describir lo que observa en la imagen, inclusive contar una historia a partir de estas imágenes. Simultáneo a esto podemos evaluar también el 10º ítem, que sería la disartria, que es la valoración de la articulación del lenguaje en el paciente. Entonces, estos dos podríamos evaluarlos conjuntos con la imagen, que serían estas. Entonces, el paciente tiene que utilizar como todo su mecanismo, pues su red neuronal para decir qué está pasando en la imagen. Entonces, tiene que decir, es una señora que está lavando unos trastes, los hijos están jugando, se quieren llevar las galletas. La idea es que el paciente hile los sucesos que puede observar en la imagen. Y la otra imagen es pues ya solo de nombrar, que entonces ya sería que diga guante, llave, silla. En los pacientes, digamos que tienen alteraciones pues o déficit visual o auditivo, esta prueba se evalúa por medio de la escritura, listo. Entonces que el paciente sea capaz de escribir lo que se le dice o lo que está sintiendo. Bueno, y como el 11º ítem está el ítem de la extinción e inatención, que antes se conocía como negligencia, que esto lo vamos a evaluar con lo que anteriormente hemos hecho en el examen físico, que sería, por ejemplo, la sensibilidad. Entonces, si el paciente siente a los 2 lados, es consciente de que se le está poniendo la aguja en los 2 lados, o si solamente lo siente en un lado, o por ejemplo en la imagen, cuando estamos viendo la imagen, aprecia cierto lado de la imagen, el lado izquierdo o el lado derecho. Listo, para que lo tengan en cuenta que este se hace con el examen anterior obtenido. Bueno, lo ideal es que esta prueba tarde 15 minutos y con esta vamos a tener la posibilidad de evaluar, digamos que también el riesgo por las áreas comprometidas. Entonces, una puntuación de 0 es un paciente que no tiene ningún tipo de dificultad, es normal. Una puntuación de menos de 4 es un accidente cerebrovascular leve. Una puntuación de 5 a 10 sería un leve moderado, y de 10 a 20 moderado, y ya los pacientes que tengan una puntuación mayor de 20 ya sería grave. En los pacientes que tienen una puntuación mayor de 25 son como una precaución de indicación relativa, digamos que es más que el médico evalúe el riesgo-beneficio del tratamiento a instaurar. Bueno, entonces hasta acá contó pues como con la enfermedad actual, con la historia clínica que obtuvimos, con el examen físico completo y con el examen neurológico completo. Entonces hasta ahí ya deberíamos tener una impresión diagnóstica, ¿cierto? Pues o sea, la verdad es de la enfermedad actual, pero ya con el examen físico ya decir, bueno, yo creo que mi paciente tiene esto y esto porque me salió esto en el examen físico, no sé qué, listo. Entonces ahí yo debo hacerme pues como las siguientes preguntas, es como, ¿qué paraclínicos necesito para confirmar mi diagnóstico? Y cuento con todos los paraclínicos necesarias para darle la mejor atención a mi paciente, o debo remitirlo. ¿Por qué nos debemos hacer estas preguntas? Porque
como ustedes saben, en Colombia está pues como sistematizado por primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel de complejidad. Y entonces, según los niveles de complejidad, vamos a contar con ciertos paraclínicos y ciertas ayudas diagnósticas que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en un primer, en un segundo nivel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estabilizar al paciente y mandarlo lo más rápido posible a un nivel, pues a un tercer nivel o a un centro de salud que cuente, por ejemplo, con una neuroimagen. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar el diagnóstico, y si no tengo la neuroimagen no le puedo dar el tratamiento, porque simplemente estaríamos actuando en contra del bienestar del paciente, porque quien quita que este paciente que llegó acá a mi primer nivel o a mi segundo nivel sea del 20% que tiene un ACV hemorrágico, y yo por dármelas de teso dije no es isquémico y le di alteplasa y lo maté. Pues sí me entienden. Entonces, como pensar yo qué es lo que, dónde estoy, qué tengo, a cuánto tiempo estoy de otro centro de, pues, de mayor complejidad, con donde estoy cuento con todos los recursos, necesito más cosas, porque pues ustedes saben, somos médicos, somos todos una comunidad y entre todos nos ayudamos, y pues en beneficio de los pacientes tenemos que hacer lo mejor que podamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes que les estamos sospechando? Estos son los 3 exámenes como principales que le tenemos que hacer al paciente cuando tenemos la impresión diagnóstica de una ACV. No exactamente en ese orden, porque yo no voy a llevar a un paciente a una neuroimagen sin haberle hecho una glucometría primero, que de pronto una hipoglicemia me explique todo el cuadro clínico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacerle una glucometría. Eso no se le niega a nadie, es un chuzoncito en el dedo, o sea, en casi todos los niveles de complejidad está. Pues le hacemos la glucometría, entonces es importante descartar la hipoglicemia como una causa de la sintomatología, y también es muy importante ver que el paciente no esté hiperglicémico, porque si está hiperglicémico empeoran todos los cambios fisiopatológicos que nos explicó Manu de la fisiopatología de la isquemia cerebral, porque todo esto hace que empeore todo. Pues una hiperglicemia es mala, entonces empeora los desenlaces. Entonces tenemos que ver si está hipoglicémico, de pronto me explica los síntomas, o si está hiperglicémico, entonces saber que tengo que tener esto presente para manejárselo. Ya después a todos los pacientes les vamos a tomar un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque como vimos en la clasificación del TOAST, una de las etiologías es, por ejemplo, cardioembólico, y dentro de los cardioembólicos una causa muy frecuente es una fibrilación auricular, que pues ustedes saben, cuando las aurículas no se contraen del todo bien se generan coagulitos y mandan un coágulo para la circulación cerebral, y ahí está la explicación. Entonces el electro nos puede, por ejemplo, si el paciente no tiene un antecedente de un FA y uno le hace el electro y encuentra una FA, uno dice, bueno, por ahí va la cosa. Entonces ya sabe que de pronto la etiología era cardioembólico, y sabe que más adelante la va a tener que hacer exámenes, estudios de extensión, un Doppler de carótidas, un ecocardiograma, o sea, sabe que tiene que hacer más cosas. Y como vamos a ver, dentro de los casos cardioembólicos, el 60% están explicados por una FA o por un infarto agudo del miocardio. Entonces a todos, glucometría y electro. Y ya ahora sí, les vamos a hacer la neuroimagen. Entonces, como ya saben, la neuroimagen de elección va a ser una tomografía que sea computarizada sin contraste. Sin contraste porque yo no estoy buscando ver masas, yo no estoy buscando ver pues principalmente sí masas, sino que yo estoy buscando ver sangrado o isquemia. Eso es lo que a mí más me importa. Y el principal objetivo de hacerle un ataque sin contraste es descartar que el origen no sea hemorrágico, porque si ya es hemorrágico, como les hemos dicho durante toda la charla, es completamente distinto. Entonces, lo ideal es que la neuroimagen se haga en los primeros 25 minutos que llega el paciente, y que esté interpretada pues o leída en los siguientes 20 minutos, o sea, aproximadamente 45 minutos desde el ingreso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver en una tomografía? Signos tempranos de isquemia. Acá se los dejo pues escritos y enseguida les muestro más pues qué es lo que se puede ver. Pero entonces, como el signo de la cuerda hiperdensa, hipodensidad cortical o subcortical, edema cerebral, pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca, pérdida de las fisuras y las circunvoluciones, o compromiso ventricular. Y acá, como ven, acá el ASPECTS es una clasificación que lo que se ve es principalmente, vamos a ver 2 proyecciones de la tomografía axial que van a ser donde veo los ventrículos laterales y donde veo los ganglios basales. Entonces, ¿esto por qué me sirve? Porque acá está dividido por secciones de la arteria cerebral media de las áreas que ella irriga. Entonces, como esta es la principal, pues como que se infarta, que tiene los accidentes cerebrovasculares, entonces como la más importante. Entonces este aspecto es una clasificación que se puntúa sobre 10.
y va de M1 a M6 bilateral. Entonces en ganglios basales vamos a tener 3 por cada lado y en los ventrículos laterales también 3 por cada lado. Y vamos a restar, o sea, por cada zona que veamos con hipodensidad o que haya edema, que yo pierda cisuras, vamos a ir como quitando pues una área, y entonces si el puntaje final es mayor de 7, entonces puedo trombolizar entre comillas tranquilo, porque cuando el puntaje es menor de 7, entonces hay mayor riesgo de que sufra una transformación hemorrágica, un ACV isquémico. Y entonces, como les decía, los signos tempranos que se pueden ver son, por ejemplo, acá el signo del ribete tisular, que pues comparativamente se pierde como la diferenciación en los ganglios basales. Acá está el oscurecimiento del lenticular, y acá por último, que es como el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es como el que uno dice, excelente, lo vi, súper bueno, pero súper malo porque tienen peor pronóstico. Ellos tienden a sufrir más transformación hemorrágica, pero de igual forma se benefician con la alteplasa. Listo. Bueno, y ya vamos a hablar del tratamiento. Entonces vamos a empezar como con las metas de tiempo que tenemos. Es muy importante tenerlas en mente porque, como sabemos, el tiempo es cerebro, como pues dicen muchos estudios. Entonces, entre menor tiempo ocupemos, mucho mejor. Entonces, estos tiempos estimados no son sumatorios, sino que son como secuenciales de lo que debemos haber hecho en ese tiempo. Entonces, desde que llega el paciente hasta que lo veo, debieron haber pasado máximo 10 minutos. A los 25 minutos ya debo tener el TAC, y a los 45 minutos ya debo tener la lectura de ese TAC. Tenemos que tener en cuenta que actualmente existen múltiples métodos como para hacer la lectura del TAC. Digamos que en las guías aprueban la utilización de la teleconsulta con los radiólogos, o sea, si tenemos la máquina pero no tenemos el radiólogo, podemos hacer teleconsulta y está aprobada. Y ya en menos de 60 minutos ya debemos haber instaurado el tratamiento, y estos dos últimos ítems que son importantes de interconsulta con neurología y neurocirugía están ahí de últimas porque digamos que son transversales, se pueden hacer durante todo el tratamiento de nuestro paciente, y también está aprobado hacerlos por teleconsulta para, digamos, si estamos, no sé, él está en la casa y nos puede decir como el pronóstico o algo así, o si vamos a trasladar a nuestro paciente, entonces de avisarle al neurocirujano que tiene el paciente, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus antecedentes, para así agilizar y optimizar el tiempo que tenemos disponible para darle el tratamiento. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento, pues lo primero sería el ingreso. Recordemos que siempre a todos los pacientes que ingresan a urgencias hay que hacerles el ABCD, pues para valorar que no haya pues una obstrucción de la vía aérea, que tenga buena ventilación, circulación, y finalmente que existan o no déficits neurológicos. Otro de los parámetros a tener en cuenta es que al paciente no se le puede dar vía oral, pues porque muy probablemente va a pasar mucho tiempo en el hospital, vamos a tener que hacerle múltiples procedimientos, en fin. Por consecuente, entonces ya tenemos que administrar líquidos porque no le vamos a dar nada vía oral. Debemos evitar darle dextrosa a los pacientes que no tienen hipoglicemia, ya que esto podría pues como causar más alteraciones. Debemos tomar las muestras necesarias para descartar etiologías, y recordar el punto que decía Mari, que era súper importante, que era tener a los pacientes que estaban hipóxicos con oxígeno, ya que la meta de estos pacientes siempre será el 95% de saturación o más. Debemos tener un monitoreo continuo con pues un monitoreo electrocardiográfico continuo, para así identificar si de pronto el paciente nos está haciendo una arritmia y esa es la etiología de nuestro ACV, y para así poder pues como controlarla. Y finalmente, muy importante, la toma de signos vitales, si es posible continuo. El parámetro más importante dentro de esos para el tratamiento sería la presión arterial, porque si tenemos presiones arteriales que están sobre las metas, por ejemplo, una presión arterial sistólica mayor de 220 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio, o una PAM
que esté mayor de 130, entonces debemos instaurar un manejo para disminuir esas presiones y así poder hacer el tratamiento con el alteplasa. Entonces, ¿cómo le vamos a administrar a nuestros pacientes? Hay dos medicamentos que están como aprobados para realizar esto, entonces sería el labetalol y el nicartipino, pero en Colombia está solo disponible el labetalol, entonces haríamos el manejo con el labetalol intravenoso. Lo ideal es administrar 10 a 20 miligramos intravenosos en 1 a 2 minutos y podemos repetir esta dosis una vez más, listo. Y ya debemos continuar con la monitorización de la presión cada 15 minutos durante la aplicación de la alteplasa y posterior a su aplicación cada 30 minutos por 6 horas y luego cada hora por 16 horas. Listo, entonces, ¿qué es el alteplasa? Entonces, su mecanismo de acción pues activa la conversión del plasminógeno a plasmina, lo cual cataliza la fibrina a fibrinógeno. Entonces así deshace el coágulo. Es medianamente selectivo por el coágulo pues que se ha formado. La presentación es esa que ven ahí en la pantalla. Son 2 frasquitos con una cánula de transferencia. Viene un polvo liofilizado que viene en 50 miligramos y vienen 50 mililitros de agua destilada, pues de agua estéril en el otro frasco. Dentro de los efectos adversos más frecuentes está la hemorragia del tracto gastrointestinal, la hemorragia del tracto geniturinario, sangrado local, arritmias por reperfusión, hipotensión arterial, náuseas y vómito. Y tiene indicaciones y contraindicaciones específicas que más adelante las vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la dosis que le vamos a aplicar a nuestro paciente? Entonces, la dosis van a ser 0.9 miligramos kilogramo, máximo 90 miligramos en 60 minutos. Y le vamos a dar un bolo del 10% de la dosis en un minuto. Entonces, por ejemplo, si mi paciente pesa 70 kilos, entonces van a ser 70 por 0.9, entonces son 63 miligramos. Y un bolo inicial del 10% serían 6.3 miligramos. Pero no se complica la vida con el punto 3, sino que uno dice más o menos, entonces le vamos a dar 6 miligramos. Y ya el resto se lo vamos a pasar en 1 hora, que serían los 57 miligramos. Entonces acá les quise como que traer esto de cómo se prepara, porque pues no tuve la experiencia así como de verlo, pero pues un docente sí me dijo, o sea, yo tengo que hacer el protocolo para cómo se hace, pues cómo se prepara la alteplasa, porque no todas las auxiliares saben, porque solamente las jefes de enfermería saben, porque es súper difícil, o sea, esto hay que dejarlo, pues, o sea, no, yo se los voy a explicar y va a parecer muy sencillo, pero en realidad no pueden quedar partículas, no pueden quedar grumos, no pueden quedar espumas, tiene que ser como todo milimétricamente preparado. Entonces lo que vamos a hacer es tenemos el Actilice, que así es como la presentación comercial. Entonces vamos a tener el frasco con el agua destilada y el frasco con el polvo. Los vamos a levantar con los pulgares, pues, o sea, para que aprendan con los pulgares o pues con el dedo índice, como les quede más fácil. Y vamos a limpiar la gomita, pues que eso tiene como un corchito de goma, con un algodoncito con alcohol o una toallita con alcohol. Entonces vamos a poner sobre una mesa, pues sobre una base, el frasco que tiene los 50 mililitros de agua estéril. Y vamos a literal chuzar con la cánula de transferencia en todo el centro ese frasco con agua. Ya después vamos a quitarle la tapa que quedó arriba, sosteniéndolo como de las 2 alitas que esto tiene acá, pues no sé si la alcanzan a ver, como estas 2 alitas vamos a sostener como el frasco y el otro para que no se nos venga como la cánula y destapamos el otro. Y ya después vamos a poner encima de la cánula que acabamos de destapar el Actilice, o sea, el polvo liofilizado. Lo ponemos y ya después lo giramos. Entonces va a quedar abajo el Actilice y el agua está cayendo hacia el polvo. Después vamos a descartar cuando ya toda el agua ya pues como pasaba el otro, lo vamos a quitar. Ya se puede eso desechar y entonces lo que vamos a ver es que idealmente ya haya quedado como todo revuelto, pero no lo he visto y dudo que sea así de sencillo. Y entonces si quedan grumitos o polvo vamos a revolverlo, no agitarlo. Y ya después si quedaron burbujas o si quedaron algunas cosas tenemos que dejarlo reposar unos minutos y ya después con la aguja ya sí podemos sacarlo por un ladito distinto donde le habíamos puesto la cánula de transferencia, por otro ladito para que no se nos pierda nada el medicamento, chuzamos con la aguja y ya sí se lo podemos pues como dar al paciente. Bueno, las indicaciones que tenemos para administrar el tratamiento, entonces
principal, que el paciente esté en una ventana de 3 a 4.5 horas desde que iniciaron los síntomas, que el paciente sea mayor de 18 años y que tenga un diagnóstico de accidente cerebrovascular con daño neurológico medible. Esto es fácil. Lo difícil es tener en cuenta las precauciones y las contraindicaciones que se hacen o se tienen en cuenta por el riesgo de hemorragia. Entonces, las precauciones, uno como doctor, pues un neurólogo, debe medir como la relación riesgo-beneficio del paciente y tomar la decisión de si le ponen alteplasa o no. Entonces, dentro de las precauciones tenemos que el paciente tenga solo signos neurológicos menores y aislados o que los síntomas que tiene nuestro paciente se mejoren rápidamente. Otro es que tenga hipoglicemia adicional, pues de pronto presentó el ACV y también tenía hipoglicemia. Mejoramos la hipoglicemia, pero no mejora el estado del paciente. Otro es que el paciente haya tenido un trauma grave o una cirugía en los últimos 14 días. La cirugía debe ser mayor, tipo una cirugía de corazón abierto, una cirugía cerebral. En cuanto a los antecedentes, tenemos el antecedente de una hemorragia gastrointestinal o genitourinaria, que el paciente haya tenido convulsiones al inicio del accidente cerebrovascular y que posterior a las convulsiones haya tenido la deficiencia neurológica, porque muchas veces estos pacientes lo que pueden tener es un ACV hemorrágico. En las pacientes en embarazo también tenemos que tener como esa precaución. Los pacientes que tienen un aneurisma intracraneal grande o que, por ejemplo, tienen una malformación vascular intracraneal no tratada, como el moyamoya, por ejemplo. Y otras de las precauciones son los pacientes mayores de 80 años. Entonces, según sus comorbilidades, según el estado del paciente, la funcionalidad, vamos a tomar la decisión de administrar o no el tratamiento. Están también el uso de anticoagulantes orales, independientemente del INR que tenga el paciente, un NIS de más de 25, como les había dicho, o un paciente que, aparte de que tenga un accidente cerebrovascular isquémico previo, tenga, por ejemplo, diabetes mellitus. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, que son en los pacientes en los que definitivamente no vamos a administrar el tratamiento, tenemos a los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico o un traumatismo cráneoencefálico grave en los últimos 3 meses, los pacientes que alguna vez en su vida, no importa el tiempo, alguna vez, así sea de chiquitos, han tenido una hemorragia intracraneal, no le podemos administrar el tratamiento. Los pacientes con neoplasia intracraneal intraaxial, los pacientes que tengan una malignidad o una hemorragia gastrointestinal diagnosticada en los últimos 21 días y los pacientes que hayan tenido, por ejemplo, cirugías intracraneales o intraspinales en los últimos 3 meses, que igual, como les dije, lo del criterio de cirugía mayor, pues allí también como que entraría. Otros son los síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea, que como sabemos entonces son cefalea de inicio súbito, que alcance su máxima intensidad en pocos minutos, que tenga déficit neurológico focal o que se acompañe de náuseas, vómito y otros síntomas. Otra contraindicación es la elevación persistente de la presión arterial, que sea mayor o igual a 185 milímetros de mercurio la sistólica o mayor de 110 milímetros de mercurio la diastólica, que es por eso que vamos a administrar el labetalol. Que tenga una hemorragia interna diagnosticada activa, que tenga una presentación consistente con endocarditis infecciosa, que tenga un accidente cerebrovascular conocido o que el accidente cerebrovascular pues, que conocemos sea causado por una disección del arco aórtico. Y también los pacientes que ya tienen una diatesis hemorrágica aguda, que es como la predisposición a generar hemorragias, que en la siguiente diapositiva ya dirá como cuáles son los parámetros. Entonces, son los pacientes que tienen un recuento de plaquetas menor a 100.000, trombocitopenia, o que tienen, por ejemplo, usan anticoagulantes y su INR está mayor de 1.7 y el TP está en mayor de 15 o el TPT está en mayor de 40 segundos. Entonces, debemos considerar que este paciente tiene un riesgo muy alto de hemorragia y podemos como hacer una conversión a accidente cerebrovascular hemorrágico, entonces mejor dejarlo así. Los pacientes que tienen dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular que hayan sido recibidas en las últimas 24 horas. Y es importante saber que los pacientes que tienen, digamos, profilaxis, no
están dentro de este criterio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con profilaxis? Por ejemplo, un hospitalizado que lleva más de una semana en el hospital y está en cama, entonces ustedes saben que siempre les ponen como las heparinas de bajo peso molecular para prevenir que hagan un TBP. Y otro es el uso actual de un inhibidor directo de la trombina o del inhibidor directo del factor 10 activado, que se define el uso actual como el medicamento recibido en las últimas 48 horas. Este no es en 24, sino 48 horas. Bueno, y ya con otras contraindicaciones que contamos es las que evidenciamos en la neuroimagen. Si evidenciamos una hemorragia, efectivamente no podemos administrar el tratamiento, o si ya vemos que las lesiones que presenta nuestro paciente ya son lesiones irreversibles y que realmente pues no se beneficiaría mucho, antes aumentaríamos el riesgo de complicar más su cuadro. Bueno, todas las indicaciones, pues como todas las contraindicaciones parecen súper tediosas y como que demasiado largas y pues, o sea, horribles, yo no le presté atención, bueno, no sé qué. Pues son cosas que la verdad sí tenemos que saber sí o sí, porque nosotros somos los que vamos a decir como, pucha, tiene tal cosa, si lo puedo trombolizar o no lo puedo trombolizar, si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Entonces como que esas cosas son de verdad las que se les tienen que quedar, se tienen que poner en la tarea como de, bueno, me las voy a aprender de aquí a que me gradúe alguna cosa, pero como para que le presten atención a eso. Bueno, continuando, el alteplata requiere un monitoreo constante durante la administración. ¿Y qué es el monitoreo constante? Es que mientras esté pasando el medicamento, cada 15 minutos voy a ir a donde mi paciente y le voy a hacer el NIS. Le voy a hacer un examen neurológico completo. Cada 15 minutos y una toma de presión arterial, como habíamos dicho, cada 15 minutos. Después le vamos a hacer pues cada 15 minutos durante el medicamento y 2 horas después. Luego cada 30 minutos por 6 horas y luego cada hora por 16 horas. Y si durante el tratamiento hay un cambio de la puntuación de NIS y aumenta, es que probablemente algo está sucediendo y se nos está convirtiendo en, pues, o sea, estamos teniendo una transformación hemorrágica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una transformación hemorrágica? Lo primero es suspender la infusión de alteplasa. La vamos a mandar para clínicos un hemoleucograma completo, tiempos de coagulación, el nivel de fibrinógeno, hemoclasificación y pruebas cruzadas. Y la vamos a hacer una neuroimagen emergente. Si confirmamos nuestro diagnóstico que sí, tuvo una transformación hemorrágica, entonces le vamos a dar tratamiento, le vamos a dar crioprecipitado 10 unidades en 10 a 30 minutos. Y una dosis adicional si los resultados del fibrinógeno son menores de 200 miligramos de decilitro. Y le vamos a aplicar ácido tranexámico 1 gramo intravenoso en 10 minutos. Vamos a pedirle interconsulta por neurocirugía si no lo teníamos todavía. Y necesitamos pues la terapia de soporte, controlar presión arterial media, presión arterial sistólica, la temperatura, porque la hipotermia y la hiperglicemia se asocian a peores desenlaces. Entonces, si les estoy haciendo cada 15 minutos durante la administración del medicamento un monitoreo y veo que el NIS mejora 4 puntos, entonces me puedo empezar a sentir un poquito mejor porque sé que mi paciente está mejorando y le estoy dando la terapia que necesita. Si por el contrario empeora 4 puntos, entonces debo decir, pucha, esto se está convirtiendo en algo hemorrágico. Y como la mano les había dicho, un puntaje de NIS mayor de 25 tienen muy alto riesgo de transformación hemorrágica, al igual que un ASPEX menor de 7. ¿Qué otros paraclínicos necesito independiente de que tenga una transformación hemorrágica o no? Son los tiempos de coagulación, el hemoleucograma completo, la función renal, la función hepática, los electrolitos séricos y biomarcadores cardíacos. Y ya según la presentación, si pues el paciente como venga, si además tiene otras cosas, tóxicos en orina y una prueba de embarazo. Otro tratamiento que pues pueden tener también los pacientes es la trombectomía. A mí de verdad casi se me secan las neuronas leyendo esto porque la guía es un poco abstracta al respecto, pero ahí les dejamos pues como literatura para que busquen si de pronto no les queda claro o alguna cosa. Pero la trombectomía tiene indicaciones específicas al igual que la administración del alteplasa. Las indicaciones específicas según la guía AJA será que tenga un ranking score de 0 a 1. El ranking score es una escala de ACV que mide la funcionalidad del paciente. Entonces 0 y 1 significa que el paciente 0 es completamente funcional, 1 es que requiere mínima ayuda para sus actividades, pues como el ABC diario, que sea mayor de 18 años. Esta indicación es como boba, pues o sea, como por decirlo boba, porque es que es en mayores de 18 años porque no se han hecho estudios en menores, pues en niños, nunca se han hecho estudios, entonces solo se puede dar en mayores de 18 años.
que sea 6 horas desde el inicio de los síntomas, un aspecto mayor o igual a 6, un NIS mayor o igual a 6, que la oclusión sea de la carótida interna o de la arteria cerebral media segmento 1, porque los estudios han demostrado que cuando el trombo se encuentra en estas arterias es cuando mayor efectividad y mayor beneficio se ha encontrado. ¿Se puede hacer, por ejemplo, si es en la circulación posterior? Sí, se puede hacer. Si es de otros segmentos de la arteria cerebral media, sí, también se puede hacer. Simplemente que no tiene como tan buena evidencia. O sea, a esos se supone que les va muy bien y a los otros más o menos no sabemos cómo les va. Y otra indicación es, por ejemplo, cuando los pacientes tienen una contraindicación absoluta para el alteplasa, les podemos realizar una trombectomía, por ejemplo, una endocarditis infecciosa. Entonces acá hay como los criterios generales que sea como menores de 6 horas, pero como yo les había dicho antes, el hiperagudo tardío, que es de las 6 a las 24 horas, también tiene su indicación en la trombectomía, porque ya se nos sale del tiempo de ventana de la alteplasa, pero todavía tiene la posibilidad de la trombectomía. Lo bueno y malo de esto es que no en todos los centros contamos con neurocirujano que pueda hacer esto, no contamos con los recursos, se necesita anestesia, puede ser bajo anestesia general o anestesia como consciente, pues. Entonces hay como ciertas como indicaciones claras cuando son de 6 a 24 horas según el estudio clínico DON, o no sé cómo se dice, y 6 a 16 horas según el diffuse. Entonces pues ahí están como cada una y ya, como para que sepan que es como una opción que existe la trombectomía en caso de que tenga contraindicaciones absolutas. Pueden hacerle, pues pueden interconsultar a neurocirugía para ver si es candidato o no de una trombectomía. Bueno, y una cosita que queremos que se lleven para la casa y para instruir a sus pacientes son estas escalitas que sirven como para que ellos detecten rápidamente que hay una isquemia cerebral y puedan acudir en el menor tiempo posible a la institución de salud. Una muy buena que nos gusta mucho es la de la Clínica del Norte, que se llama Rápido. Entonces, el acrónimo significa, la R es ríe, el paciente ríe, la A es el paciente abraza, la P es el paciente pronuncia, la I es si el paciente está inconsciente y la D es si está descoordinado. Entonces, si tiene alguno de estos signos anteriores o actúa rápido. Entonces, digamos, esta campaña ha sido súper buena. Por ejemplo, en Bello hay múltiples carteles que lo explican pues y lo muestran y ha tenido un efecto muy bueno porque ya los pacientes saben con qué signos pueden acudir como al servicio de emergencia. Otra muy conocida es la FAS, que la F significa face, entonces si el paciente tiene como asimetría en la sonrisa. La A es arms, que es que suba las manos y si el paciente no puede hacerlo, entonces ahí consulta. Y speech es si el paciente puede tener un discurso adecuado y las personas le entienden. En caso de que haya presentado alguno de estos síntomas, entonces la T es de time, para que acudan lo más pronto posible. Y como la traducción o como el cambio que le hicieron para que funcionara en el lenguaje español es prisa, que PR significa si puede pronunciar su nombre y S significa que el paciente pueda intentar sonreír y la A significa alce ambos brazos. Entonces, cualquiera de estas que se aprendan sería súper útil para que instruyan a sus pacientes que ven que tienen factores de riesgo que pueden generar una isquemia cerebral y de este modo puedan saber los signos y las banderas rojas que nos indican que deben acudir a nuestro servicio y así priorizar y cómo optimizar el tiempo que tenemos para ello. Bueno, y esta es como una especie de resumencito como de las cosas que hay que tener presente cuando se nos presente un paciente con una ACV. Entonces, como la clasificación del triaje, tomarle los signos vitales, ingresarle a urgencias, la enfermedad actual, que sea, pues que es más frecuente que sea de un acompañante. Entonces, lo que les había dicho, inicio de los síntomas, última vez asintomático, los antecedentes patológicos y farmacológicos, traumatológicos y quirúrgicos, que todo eso me va diciendo, ¿tiene contraindicaciones? ¿No tiene contraindicaciones? ¿O qué? Voy pensando si mejor pido una interconsulta por neurocirugía o si me puedo seguir con mi alteplasa, ¿qué puedo hacer? Hacerle un examen físico completo, un neurológico completo y buscar causas secundarias descartando los mimics. Y ya después tengo mi impresión diagnóstica, cuento con los recursos necesarios para hacerle el mejor manejo, tengo la neuroimagen y ya darle el tratamiento.
Entonces, antes de que se queden dormidos y para que acabemos, entonces se acuerdan de nuestro paciente Eduardo Álvarez, 65 años, natural de Jardín y residente de Bello, casado, 2 hijos, actualmente maestro de obra. Entonces, ya sabemos la enfermedad actual, consulta porque después de haberse dormido 1 hora, después del desayuno se despertó con imposibilidad para sostener objetos con las manos y desviación de la comisura labial. Entonces, apliquémosle este esquemita a nuestro paciente. Entonces, porfis, prendan el micrófono o respondan por el chat. Entonces, ya sabemos qué traje tiene este paciente. Uno o dos, perfecto. Le vamos a tomar los signos vitales. ¿Se acuerdan los signos vitales de nuestro paciente? Yo se los recuerdo. Presión arterial de 120/80, saturando 92, frecuencia cardíaca de 100. ¿Qué vamos a hacer con esos signos vitales? Pues hay que colocarle oxígeno. Estamos pensando pues en el diagnóstico porque la meta sería mayor del 95 y como no tiene pues una presión que nos contraindique la trombolisis, pues pensando en el tratamiento, no habría que, pues hasta ahí como que estaría bien. Excelente, súper bien. Lo ingresamos al servicio de urgencias y la enfermedad actual. Entonces, ¿qué les parece importante la enfermedad actual? De los antecedentes. Este paciente tiene factores de riesgo, no tiene factores de riesgo. Este paciente tiene alguna contraindicación por antecedentes o alguna contraindicación por examen físico. De antecedentes tiene hipertensión arterial, es fumador con un índice de 20 paquetes año, toma losartán, enalapril, ASA y tuvo un infarto hace 10 años y también es dislipidémico. Eso, exacto. Esos son los factores de riesgo. Tiene el fumador, el infarto, la dislipidemia. Perfecto. ¿Por enfermedad actual tiene alguna contraindicación para el tratamiento? Marí, te iba a preguntar, humano, pues, ¿qué dice de ASA? Pues el ASA no es una contraindicación como tal, solamente No, hablando. el ASA no es una contraindicación. Por eso lo pusimos Ni también. siquiera se lo tienes que suspender. Sí, Incluso, porque igual estaría como prevención. El tuvo un exacto, infarto como estaría como prevención secundaria. y Exacto. también sirve como prevención secundaria del ACV isquémico, pues para el ACV, porque se supone que igual tú se lo debes iniciar a las 24-48 horas después del evento. Entonces, Perfecto. Ya después. bueno, entonces listo. Fumador, inicio después de la siesta de 1 hora. ¿Y ustedes qué opinan de que él se despertó y tuvo los síntomas? ¿Eso no les llama la atención? De pronto han escuchado lo del ACV del despertar, si este entraría en los criterios o no. Pues, sino que ahí sería difícil determinar como el tiempo de ventana, porque realmente no se Ahí sabe. depende. Pero en el caso clínico o en general. De la última hora a la que se le haya visto bien. Entonces ahí no sé cuánto tiempo haya llegado después del desayuno. Recuerden que la esposa refiere que tomó una siesta después del desayuno y a la hora fue que ella se dio cuenta que pues que lo iba a despertar, pues ella no dice que lo va a despertar, pero dice que 1 hora después es que no vuelve a tener como la capacidad de hablar y de sostener objetos. Entonces este paciente sí estaría en la ventana. El ACV del despertar es cuando los pacientes en la noche pues se acuestan y en la madrugada no reaccionan y ya sería como te contaría la última vez que alguien lo vio despierto. Entonces si fue en la noche ya no podemos tener la certeza que le ocurrió a las 2 de la mañana, a las 3 o ahí mismo que se durmió. Listo. Bueno, el puntaje NIS pues se los vamos a decir porque la verdad no creo que se hayan aprendido la tabla, eso tampoco no lo sabemos nosotras, eso están todas las aplicaciones médicas del celular. Entonces, nuestro paciente tiene un NIS, un puntaje de 9.
que según la clasificación que les dimos ahorita está entre leve y moderado. Entonces, si tiene un puntaje 9, ¿qué podemos hacer con ese paciente? Manu, ¿qué hacemos con ese paciente con NIS 9? Bueno, entonces recordemos que en ese caso el paciente no tendría ninguna pues como contraindicación ni relativa ni del todo, entonces sí podríamos hacer el tratamiento indicado. Listo. Y obviamente haciéndole una neuroimagen primero, Exacto. Y los exámenes de la glucometría. glucometría, un electro y un TAC. Entonces, en nuestro paciente encontramos una glucometría de 88, entonces no está ni hipoglicémico ni hiperglicémico, digamos, está bien. Tiene un electro con una fibrilación auricular, pero en los antecedentes no contamos con ese antecedente, entonces, si él no sabía que tenía y nunca se lo habían diagnosticado, tiene una FA en este momento que puede estar explicando. Porque igual necesita más estudios, necesitamos ver cómo está la estructura del corazón para ver si pues podemos diagnosticar, pues si podemos decir realmente que es nueva o si es de larga data. Y en la TAC encontramos signos tempranos de ACV. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Le damos tratamiento? ¿No le damos tratamiento? ¿Lo dejamos así? ¿Lo mandamos para la casa? ¿Qué hacemos? Cristian. A Cristian se le salió. Sí, no, ya volví. Que Cristian, con este paciente. sí, se administra tratamiento, entonces se le podría administrar el alteplasa pues como tal, porque no tiene ninguna contraindicación, está en ventana y en teoría el riesgo de transformación hemorrágica es bajo. Entonces, ¿cuánto pesaba? 60 kilos. Bueno, entonces le puede dar alteplasa, se le da 54 miligramos y se le daría entonces 5 miligramos en bolo y el resto en la primera hora, ¿cierto? Súper bien. Perfecto. Listo. Niños, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios. Esta es la bibliografía que usamos, cosas de UpToDate, el libro de Sarrant, varios artículos, la guía, lo que necesiten, nos pueden decir, les podemos dejar esto, les podemos mandar las cosas, pero ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo les quedó, pues quedaron con duda en alguna parte? Yo tengo una pregunta. Sí. Es que, o sea, pues no sé por qué cuando se hace el examen físico uno no puede como mostrarle como los gestos a la persona de lo que se va a hacer porque puede alterar el examen físico, o sea, porque sea eso sí, pues en teoría no es como si tiene alteración neurológica, no es independiente. Bueno, gracias por tu pregunta. Eso se da porque si hacemos la mímica, el paciente no tiene que hacer todo el análisis de las órdenes. Si tú le dices alza la mano, él tiene que pensar qué es alzar la mano, si se acuerda cómo se alza una mano. En cambio, si tú le haces la representación, pues el paciente la va a tener mucho más fácil, ¿sí me entiendes? Y podríamos como entorpecer el resultado real de la prueba.